Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde www.radiokm.net. Queremos saludar y bendecir a todos los que nos miran. Gracias a Dios. Saludamos a la familia y bendecimos a la familia Ángeles Machorro. Queremos bendecir a la familia Álvarez Luna, bendecimos a la familia Lagunes Ávila. Y damos gracias a Dios. Quiero también, queremos bendecir también a la familia Valentín Ávila. Vayan a sus Biblias, abran sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 17. Vamos a ver un tema extraordinario. Isaac Newton decía, bueno, vamos a saludar a la hermana Raquel Valadez, Hansky o Rachel, hermana, no sé cómo se pronuncia su nombre, Rachel Valadez Hansky, el Señor le bendiga. También queremos bendecir a la familia Covarrubias. Vamos a ver un tema que se llama 10 monedas y una camisa. Está en el capítulo 17 del libro de Jueces. Les estaba yo diciendo que Isaac Newton decía que si he mirado lejos es porque me he subido en hombros de gigantes. Se refería a sus razonamientos de matemáticas que él hizo cuando sacó su libro ese que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Y el Viktor Frankl, el psiquiatra judío, dijo casi lo mismo. Dijo, hasta un enano puede ver lejos si se trepa en los hombros de un gigante. Así que algunas de las predicaciones son el resultado de otros hermanos predicadores que hemos escuchado, hemos visto, los predicadores antiguos. Así que vamos a copilar de todos estos hombres que predican y que cuando mi vida cristiana comenzó, cuando empecé a escuchar a esos primeros predicadores, había unos 100 cassettes en la iglesia de donde vengo y todos los escuché. Tenía yo mis cassettes de música de salsa, Johnny Pacheco, la Sonora Ponceña, la Dimensión Latina, la Sonora Matancera, todos esos cassettes que tenía los desborré y se convirtieron en predicaciones. Todo lo desborré. Lo tiré a la basura porque dice el Señor Jesucristo. No, el apóstol Pablo dice, mas todas aquellas cosas que eran para mí ganancia las tomo como pérdida, por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y todo lo tomo por basura para ganar a Cristo. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 17, empieza diciendo las imágenes y el sacerdote de Micaya. Ponga atención y ponga cuidado en lo que vamos a decir. Dice en el versículo 1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea de Jehová, bendito seas de Jehová, hijo mío. Así comienza el texto, y él, dice en el versículo 3, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya. Y Micaya le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida.
Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaya. Y a Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, le rogamos en este día su bendición, Señor Santo, aunque nosotros queremos alabarle y bendecir su nombre, Señor. Gracias le damos por su palabra santa que nos ha dado. Permítanos encontrarle sentido a lo que leemos en esta porción de la Biblia, Señor. Gracias por su palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo. Le bendecimos y le damos las gracias, Señor. Le honramos y le alabamos, Padre Santo, por su palabra que es santa, poderosa y es bendita, Señor. Este mundo pasará, será destruido, pero su palabra estará para siempre, Señor. Gracias le damos. Bendiga a todos los que escuchan, bendiga a la hermana Susana Contreras, bendiga a la familia Herrera Zaragoza, Señor, bendiga a los Lujano Cano, Señor Santo, bendiga a Juana Ayala, bendiga a Toñita Martínez, a Paula San Martín, bendiga a Nelvin Sandre, Señor. Gracias le doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No se me olvida mi suegra. Mi suegra Nedina Cerda, que Dios la bendiga. Bueno, hasta ahí. Vamos a dar una explicación. En aquel tiempo había un problema, una condición social terrible ahí en esa parte de Israel. Acuérdense que ahí dice que en aquellos días no había rey. En Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el capítulo y todo el libro de Jueces, al final, cuando termina el libro de Jueces, termina diciendo esas palabras. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora estamos casi en una situación igual. Cada uno hace lo que mejor le parece. Saludamos al hermano Felipe Reyes, de la iglesia Ebenezer en Union City. Así que cada uno hace lo que le parece, porque no hay rey en Israel. Y entonces aquí hay dos tipos de personas. Uno es Micaya y el otro es el levita, no dice su nombre. Bendiciones, hermana Mari Carmen Pacheco. Bien, así que vamos a hablar el día de hoy de la religión utilitaria. Había, el pueblo de Israel estaba como confinado, no podían pasar porque los amorreos, el pueblo amorreo era un pueblo difícil, fuerte y no se dejaba de nadie, y ellos no podían pasar. Entonces fueron confinados la tribu de Dan al monte de Efraín, y quizás esa es la razón por la que Micaya prefirió hacerse una pequeña réplica del templo en su propia casa. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero usted ponga atención en esas palabras que Micaya dijo en el versículo 13. Dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Bendecimos a Cornelio Hinojosa Ortega de Michoacán, que nos está mirando. Bueno, así que vamos a hablar entonces ahora de la religión utilitaria o del cristianismo convenenciero. Eso es lo que está pasando en esta historia. Vea usted que el sacerdote levita dice, hubo un hombre, lo voy a ir explicando mejor cada verso. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Así que este Micaya era un buen ratero. Había robado 1,100 siclos de plata. Cuando el Señor Jesucristo nació y era bebé, lo llevaron al templo y dieron la ofrenda o el pago, porque como no era levita, dieron 1 siclo de plata por el Señor. Así que 200 siclos de plata hace más de 2,500 años era un dineral. No era cualquier cosa, era una buena cantidad de dinero. Un ciclo, en el tiempo del Señor Jesús, un ciclo era como un día de trabajo, así que 200 ciclos era como
como 200 días de trabajo. Imagínense si eso lo transportamos al tiempo de hoy. Las personas trabajan de lunes a viernes 5 días, 200 días de trabajo. Es una cantidad inmensa de dinero, mucho dinero. 200, traducido en dinero de hoy, una buena lana, diríamos en México, en el DF. Dice que, y él se los devolvió los 1100 siclos a su padre, a su madre, a su madre. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Fíjese lo que estaba haciendo la señora, la mamá de Micaya. Iba a ser una imagen, o sea, iba a ser un ídolo, dicho de otra forma, va a ser un ídolo. Está prohibido por la ley mosaica que hagas ídolos, no hagas ídolos. Los ídolos son de piedra, de yeso, de cera, de plástico, de madera, de lo que sea, de esponja, de cualquier cosa. Y entonces ella iba a ser una imagen de talla. Dice en el versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y se los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. O sea que Micaya iba a ser una especie de réplica del templo de Jerusalén en su propia casa en el monte de Efraín. Así que no va a ser necesario tener que ir hasta allá si yo puedo tener mi propio templo. Era un hombre ventajoso, era un hombre que tenía dinero, tenía siervos. Si usted lee el capítulo 17 y el 18 se va a dar cuenta que tenía siervos, o sea que no era un cualquiera, no era un hombre pobre, era un hombre que tenía autoridad, poder, y también era un pagano porque mezclaba las cosas santas de Dios con la paganería, con las imágenes de talla, con los ídolos, con las abominaciones, como dice en Jeremías 44. Me arrodillé delante de la abominación. Cuando corta un árbol lo parte a la mitad, con una mitad se cuece sus panes, se calienta sus manos, y con la otra mitad hace una imagen de figura de hombre con ojos, le pone ojos, nariz, lo tiene que clavar a una base, porque se cae, hay que llevarlo y traerlo, porque es un ídolo, no camina. Tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, oídos tiene pero no escucha. De su garganta no sale sonido, son iguales a quienes los hacen y a quienes confían en ellos. Dice el Salmo 115. Así que este hombre tenía una especie de mezcla espiritual con pagana. Conoce a Dios, sabe que hay Dios, es israelita, pero no le importa la ley mosaica, así que se hace su propio ídolo. Y dice en el versículo 5, y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Como no tenía sacerdote levita, él mismo hizo a uno de sus hijos sacerdote. El efod significa la ropa que usaba el sacerdote, que tenía las piedras aquí, en uno de los hombros, 6 piedras de este lado, 6 piedras del otro lado. Los 12 nombres de las 12 tribus de Israel estaban en las piedras, y ese es el efod. Los terafines son los dioses que probablemente robó Raquel a su padre Labán cuando Jacob se iba a llevar a las 2 mujeres, a las hermanas, a Raquel y a la otra hermana, y se robaron los terafines, y Jacob se fue sin que el suegro se diera cuenta, Labán, pero creo que lo descubren. El caso es que se la roba, así que es probable que esos terafines son los mismos de Micaya. Y dice en el 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así es como viene la historia. La bendecimos, hermana Ana Lorena González. Dice en el versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Aquí está diciendo, está mezclando 2 tribus, las de Judá y las de Leví. Quiere decir que su madre era de Judá, era judía, pero su padre era levita. Y era forastero allí, o sea que tenía, digamos, era de madre judía, padre levita, quiere decir que era sacerdote por ser levita. Y podía él vivir allá en Jerusalén con las ofrendas de las otras 11 tribus, pero por alguna razón no se sentía bien, no se sentía reconocido, no se sentía fuerte, o no se sentía bien pagado, o que pensó que tenía alguna ventaja por ser levita, y se salió de ahí. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaya. ¿Ya ve?
Entonces este era un hombre que no estaba contento con su situación social, con su condición social, así que buscó una manera de cómo ganar mejor, vivir mejor, tener reconocimiento y tener una seguridad económica. Y dice en el versículo 9, y Micaya le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Casi podríamos decir que decía, y voy a vivir en donde me paguen. Bueno, saludamos al hermano José primero. Entonces aquí vamos a hablar de la religión utilitaria, del cristianismo convenenciero. ¿Te conviene tener una religión? ¿Haces a Dios tu fin o a Dios el medio? Porque aquí están utilizando la religión para que les vaya bien. Entonces dice, entonces Micaya le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. Por eso le puse al mensaje 10 monedas y una camisa, porque eso es lo que el hombre iba a recibir. Así que, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Quieres vivir de mí como Micaya? Porque Dios te va a bendecir. ¿O quieres ser como el levita? ¿Quieres ser como el levita? Dice mi esposa que estoy hablando muy rápido. Ok, mami, gracias. Vamos a hablar un poco más despacio. Vamos a ir a la iglesia para tener todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, para que Dios nos bendiga. Bueno, lo voy a seguir leyendo. Dice en el 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Así que, ¿cómo vamos a medir nuestra vida cristiana el día de hoy? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Vamos a utilizar a Dios como un fin o como un medio? Si te das cuenta, en la historia que estamos leyendo, Micaya y el levita estaban haciendo de Dios un fin, no un medio. No les interesaba alabar a Dios, ni honrarlo, ni bendecirlo. Como nosotros al principio del programa, en nuestras oraciones estamos diciendo eso, que tenemos interés e intención de alabar y de bendecir al Señor y de darle gracias. Pero aquí se ve que el levita y Micaya no tienen esa intención. El levita ha buscado un lugar donde mejor se le pague y el otro ha buscado a un sacerdote para que le vaya bien. Entonces vamos a seguir mirando. Entonces el éxito según los hombres, si analizamos el éxito según Dios y el éxito según los hombres. El éxito según los hombres es logra tus fines, logra tus planes, haz tus objetivos, tus metas, tus ideales y serás un hombre exitoso. Pero eso no es el éxito para Dios. El éxito para Dios es como dice en el libro del Eclesiastés, encuentra la voluntad de Dios y ponla por obra, porque ese es el todo del hombre. Si tú te das cuenta en los hombres que ha usado Dios, para Dios son hombres de éxito, pero para los hombres son fracasos. Por ejemplo, Noé. Noé como constructor de barcos era extraordinario. Hizo un barco enorme, gigante, de las mismas dimensiones que el Titanic. La única diferencia es que este barco solamente tenía que flotar. El Titanic necesitaba motores y propelas para avanzar, necesitaba carbón, vapor de agua, etc. El arca de Noé no necesitaba más que flotar. Pero como constructor de barcos, Noé era extraordinario. Pero como predicador era muy malo. En 120 años que se tardó de construir su barco, solamente convenció a sus 3 hijos, a sus 3 nueras y a su esposa de que le siguieran, y de ahí en fuera nadie le siguió.
Así que como predicador es malísimo. Si vemos, por ejemplo, la vida del profeta Jeremías, como profeta era un hombre extraordinario, un predicador excelente, pero no fue reconocido por nadie. En el grupo ministerial de su tiempo, su familia, sus hermanos, no confiaron en él, lo abandonaron, lo aventaron a un pozo como cárcel, a un cepo lleno de agua hedionda, y ahí fue olvidado, y parece ser que nada más tuvo éxito con Dios, no tuvo éxito con nadie más. Si consideramos al Señor Jesucristo desde el punto de vista del hombre, también es un fracaso. No construyó ninguna escuela, no escribió ningún libro, no hizo ninguna institución, así que mundanamente hablando es un fracaso, aunque para Dios es lo único. Entonces, ¿cómo vamos a medir nuestro ministerio nosotros? ¿Vamos a buscar las 10 monedas y una camisa? ¿O vamos a alabar y buscar y bendecir el nombre de Dios? Así que, ¿cuál es la razón por la que tenemos que buscar a los perdidos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. En 1848, Carlos Marx escribió el libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista. No es exactamente un libro, es realmente un folleto. Es un pequeño librito, muy pequeño. Pero Carlos Marx escribió ese libro que se llama Manifiesto del Partido Comunista, y en 1859 Charles Darwin escribió su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Y esas dos ideas de estos dos hombres, uno alemán y el otro inglés, se metieron a la iglesia. Y la iglesia trató de acomodar su teología a las ideas de estos hombres. Un tiempo después, o muchos años después, lo que persigue, por ejemplo, el comunismo era la felicidad del hombre. Eso es. Y con el tiempo, esta idea de que el hombre sea feliz, lo puedes ver en las redes sociales, en los mensajes. Cuando todos buscan la buena suerte, la buena ropa, la buena comida, el buen lugar, los estudios, todo es encaminado a ese tipo de razonamiento. Entonces, por ejemplo, Federico Nietzsche, con esos razonamientos que tenía acerca de que el poder es la salvación del hombre, convenció a Hitler de esas ideas. Entonces surgieron sus pensamientos de la raza aria y el poder alemán, y que el poder alemán y Alemania puede controlar el mundo. Y miren, sumergió al mundo en una guerra tremenda. Entonces el cristianismo se quedó perplejo en la Primera Guerra Mundial en 1914, y más aún casi quedó en shock cuando vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y todas estas ideas también se metieron a la escuela. El ser humano, en la escuela aquí en Estados Unidos, quitaron los 10 mandamientos de la puerta. En la Biblia ya no, dejó de ser un libro de texto. Y el niño puede escoger lo que quiera. Puede escoger quién ser. Y entonces él puede tomar sus decisiones. Y en el día de hoy hay problemas incluso hasta para la sexualidad. Que una persona... Bueno, yo he escuchado eso. Un niño puede decidir el sexo. O sea, imagínense. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Eso se resuelve fácil a través de la palabra de Dios, con el Evangelio. Porque, por eso dice en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Así que, en aquellos tiempos, entonces, 1850, los ataques frontales que tuvo la iglesia cristiana en su tiempo, hizo que hubiera dos divisiones. La primera división se le llamó liberalismo, y la segunda división, y la otra mitad se le llamó fundamentalismo. El liberalismo llegó a la conclusión de que la iglesia tenía que seguir existiendo, porque hay personas que viven de eso, de la religión. Por eso estamos hablando de la religión utilitaria o del cristianismo convenenciero. Entonces los liberales dijeron, vamos a continuar con las ideas religiosas, venga a nuestra iglesia, reúnase con nosotros, congréguese, vamos a orar,
vamos a estudiar. No estamos seguros de que la Biblia tenga razón en cuanto al infierno. No estamos seguros en cuanto al cielo. Pero le vamos a poner un poquito de aceite a su vida y reducir la fricción. Le vamos a poner amortiguadores nuevos a su carreta. Y podrá vivir feliz en este mundo. Y ya después cuando usted se muera, bueno, eso ya será otra cosa. No hay ningún problema. Y los fundamentalistas, o sea, la otra parte, ellos decían, creemos en la inerrancia de las Escrituras, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en la deidad de Cristo, creemos en la segunda venida, creemos en el Evangelio, en el nacimiento, la crucifixión de Cristo, en la resurrección, que Él vendrá, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Pero las ideas humanistas también se fueron metiendo en la iglesia. Al último dijeron los fundamentalistas, vas a ser feliz cuando mueras. El liberalismo dijo, vas a ser feliz mientras vivas. Y el fundamentalismo dijo, vas a ser feliz cuando mueras. Así que es importante entonces que midas tu ministerio. ¿Vas a servir a Dios por 10 monedas y una camisa? ¿O vas a servir a Dios porque Dios lo merece? Vamos a seguir leyendo el capítulo 18, versículo del 1 al 6, para continuar con la historia. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Aquí entra otro elemento en la historia. Primero era Micaya, después el levita, y ahora aquí aparece la tribu de Dan. Dice en el versículo 2, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del levita, del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y quién tienes tú por aquí? Versículo 4, él le respondió de esta y de esta manera, ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Dice en el versículo 5, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Aquí vemos otro tipo de personas que andan buscando también así la bendición. Tratan de encontrar un Dios que les cubra sus necesidades. Andan en busca de una tierra. Los amorreos no los dejan vivir allí. Si tú lees todo el capítulo te darás cuenta que cuando llegaron con los de Lais, ahí pudieron ellos derrotarlos porque era un pueblo pacífico. Hicieron su tierra allí, su ciudad allí, y le pusieron de nombre Dan. Pero bueno, vamos a seguir leyendo en el versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres, capítulo 18, versículo 14. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Bueno, aquí te das cuenta que lo que están haciendo ellos es están robando. Se están robando todo lo que tiene Micaya. Y dice en el versículo 18, entrando pues aquellos en la casa de Micaya tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Se dio cuenta del robo y dice en el versículo 19, y ellos les respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seáis nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. Aquí le están ofreciendo algo mejor.
Así igual vas a cambiar para mejorar tu prosperidad, para que Dios te prospere. No hay rey en Israel, así que cada quien va a hacer lo que Dios le parezca. Cada hombre va a hacer lo que bien le parezca. Entonces aquí están diciéndole, vente con nosotros. Y dice en el versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Probablemente pensó que Micaía podría seguirlo con sus siervos, y se puso en medio para estar más seguro. Podemos darnos cuenta porque dice que y se alegró el corazón del sacerdote, quiere decir que era flexible y tenía una gran capacidad de adaptación cuando se trataba de mejorar sus negocios. No le importó el trato que había hecho al principio con Micaía, sino que fácilmente lo olvidó y ahora se fue entonces con la tribu de Dan. Y dice en el versículo 21, y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Entonces, este hombre, el levita, fue en el viaje, rápidamente se acomodó a su nueva circunstancia y se fue en medio para que no hubiera ningún problema. Así esta es la pregunta que ahora nos vamos a hacer. ¿Vamos a sernos cristianos? Dios nos ha llamado para ser cristianos. ¿Queremos ser cristianos? ¿Queremos leer la Biblia? ¿Queremos alabar a Dios para que nos bendiga, para que nos vaya bien? Asuntos personales. Porque eso es lo que están diciendo estos hombres. Micaía, el levita y la tribu de Dan han buscado cosas para su propio beneficio. Algunos de los hombres que han sido misioneros, a veces vas a algunos lugares, como me ha pasado a mí. Yo he ido por ejemplo, aunque me cuesta trabajo decirlo, pero he ido, por ejemplo, a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Les he predicado a 100, les he predicado a 200, a 300, a 400, a 500. ¿Y sabes? No les importa Dios. No les importa. Hay personas que piensan que, por ejemplo, hay personas misioneras que han ido a África. Me acuerdo del testimonio del pastor Paris Reyet. Fue a África para buscar a los hombres, pensando, ¿crees tú que cuando vas de misionero a algún lugar, los hombres correrán hacia ti y te dirán, sí, estábamos esperando que alguien nos trajera el Evangelio, hemos tenido una vida miserable en este mundo y queremos morir y irnos al cielo? ¿Crees que ellos harán eso? Cuando nos volvimos cristianos nosotros, yo el primero de mi casa y mi esposa la primera de su casa de ella, creímos que nuestros familiares corriendo nos iban a aceptar, a creer, amar y a respetar, y que no solo eso, sino que ellos mismos también se convertirían en cristianos. No. Nos dieron una patada por detrás, sáquese con sus ideas. Y eso pasa también con los misioneros en África y en los grupos y a donde quiera que te pares. Ve a una fábrica donde hay más de 400 trabajadores como yo. En la fábrica donde yo trabajo, ¿les importa Dios? Solamente tienen planes para sí mismos. No les interesa. A menos que les digas que si hay alguna ventaja de ser cristiano, te van a pagar por ser cristiano, les vas a pagar por ir a la iglesia. Una vez un hombre me dijo a mí en la fábrica que cuánto me pagaban por cada persona que llevaba a la iglesia. ¿Cuánto le pagan por cada persona que lleva a la iglesia? Una vez a un hombre lo invité a una comida para parejas. Él y su esposa los invité, yo pagué para que se les diera una comida, una cena y una plática, una charla cristiana. Y ese hombre, cuando se acercó el día, llegó y me dijo, ¿cuánto te pagan por cada persona que llevas a la iglesia? Lo estaba haciendo por él. Estaba invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, y a él no le importó. Ese hombre terminó en una casa de adictos, arrojado ahí con un drogadicto, perdió a su esposa, perdió todo y fue deportado. Y no se dio cuenta del mensaje. Y este es un común.
Todos tienen esa situación. Entonces, lo que queremos es cambiar el asunto. Vamos a ir a buscar a los perdidos, pero no por causa de ellos. Porque si vas por causa de ellos, entonces te vuelves humanista. Estás haciendo lo mismo que han hecho todos los liberales y los del pasado. Han reducido el evangelio a cinco preguntas. Te voy a hacer 5 preguntas. Si me contestas sí a las 5 preguntas, eres cristiano. ¿Sabes que eres un pecador? Sí. ¿Te gustaría recibir al Señor? También. ¿Te gustaría ir al infierno? No. ¿Quieres ir al cielo? Claro. Repite conmigo estas palabras. Las repite. Y luego después les decimos, bueno, yo no hago eso, pero yo he visto que eso hacen. Bueno, al principio sí lo hacía también. Ahora ya no, pero antes lo hacía. Repite conmigo estas palabras y ya que las repiten dicen, ¿eres cristiano? Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Nos miramos en el tercer cielo. Sal allá afuera a la calle y compórtate como el hijo del anticristo. Pero eres salvo. Así me encontré una vez a una señora y a varios me he encontrado cuando yo les he dicho, ¿no le gustaría ir a la iglesia cristiana? Y dicen, yo ya fui, yo ya he ido, yo ya recibí a Cristo. Y cada cuando va a la iglesia, nunca. Esos no son cristianos. Queremos bendecir a la señora Alicia García y a Manuel Ramos Rivas, porque nos están pidiendo oración para ellos. Vamos pues a orar al final. Así que tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a ir a buscar a los perdidos. Vamos a seguir buscándolos. Sí. Pero ahora tiene que ser para la gloria de Dios. Exactamente. No vayas para la causa de ellos. Porque si no, entonces no eres más que un levita. Eres un Micaya. Eres de la tribu de Dan. Que andas buscando tu propio beneficio. Vamos a ir a buscar a los perdidos. Por causa de Dios. ¿Sabes por qué tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar, vive como vive y tiene que tener una relación consciente y racional con Dios? ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo merece. Exactamente. Vamos a ir a buscar al perdido. Por causa de Cristo. No por causa de Él, por causa de Cristo. Porque Cristo ha muerto por causa de Él. Porque Cristo recibió la ira de Dios en su cabeza. Porque Cristo derramó su sangre. Y porque Él es el Cordero inmolado. Que ha sido inmolado en la cruz del Calvario. Y tenemos que ir por los perdidos. Por causa de Dios. Si tú sigues haciendo las cosas por causa de los perdidos, entonces estás al revés. Porque el que merece la gloria, la honra y la alabanza es el Señor nuestro Dios. Y vamos a ir por los perdidos por causa de Él. Porque Dios merece la gloria, la honra, la alabanza. Porque de Él es el poder y la sabiduría. Porque Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabe todo, conoce todo. Sabe de dónde vienes y sabe para dónde vas. Así que vamos a cambiar el asunto. Voy a ir a buscar a un hombre perdido. Voy a ir a buscar a un drogadicto. Voy a ir a buscar a un borracho. Voy a ir a buscar a una prostituta. Voy a ir a buscar a un ladrón, a un mentiroso. Voy a ir a buscarlos a esos. ¿Para qué y por qué? Para la gloria de Dios. Porque el Señor Jesucristo lo merece. Porque con tu carne, con tu sangre, con tus ideas, con tu personalidad, con tu carácter, no puedes glorificar a Dios con eso, porque eso está condenado a muerte. Solamente, incluso hasta siento que hay algo que todavía no entiendo bien, porque yo quisiera decirlo completamente bien, pero no puedo, o hay algo que me lo impide. Pero si quieren, podríamos hacer ahora una pregunta. ¿Por qué vas a salvarte? ¿Cuál es la razón de tu salvación? Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, encontramos la respuesta. ¿Por qué vamos a salvarnos? ¿Para qué hemos de salvarnos? Y dice en Efesios, capítulo 1, versículo 6. Me cuesta trabajo encontrarlo. Aquí está. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿por qué un hombre ha de salvarse? Y aquí está la respuesta. Para alabanza de la gloria de su gracia. Si leemos desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí claramente dice que nos escogió. Y luego en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Así que, ¿vamos a tener bendición? Claro. ¿Vamos a tener victoria? Sí. ¿Vamos a tener gozo? Claro que sí. ¿Vamos a tener propósito en esta vida? Por supuesto. Pero es un resultado de... No es lo primero. Ahora claramente está hablando de los escogidos. Hay una parte donde el apóstol Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Todos se refiere a los escogidos, a los que están en la promesa. La única parte en los 4 evangelios donde se habla del mundo, hay 2 tipos de mundo. Puedes escoger esa parte en el Antiguo Testamento donde dice que el mundo impío y el mundo de los santos. El pan del cielo, dice en Juan 6:33, descendió del cielo para dar el pan al mundo. El mundo va tras de él, decían. Pero hay que saber distinguir entre los que son impíos y los que no lo son. En Proverbios capítulo 16, versículo 4, dice que Dios hizo a los impíos para el día malo. Así que hay que estudiar un poco más y tratar de entenderlo más. ¿Qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No quisiera tener una sorpresa que cuando esté delante del Señor, como cuando Él dijo en Mateo 7, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, ¿cómo dice la frase? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace, no el que desea, no el que quiere mejorar su condición, sino el que hace. Vamos a abrazar a Cristo en la cruz, hermanos. Vamos a acercarnos a la cruz de Cristo en las condiciones que Él pone, en las condiciones que Él diga. Y vamos a buscar la gloria de Dios. Como dice en Romanos 1, que no le honraron ni le dieron gracias. Vamos a honrar a Dios, darle gracias, bendecir su nombre. Él ha sido amable con nosotros y nosotros hemos sido hijos rebeldes. Seguimos en rebeldía. Por eso tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a honrarlo. Vamos a acercarnos a la cruz de Cristo, al Cordero inmolado, que fue inmolado por nuestra causa, que ha recibido en su cabeza, en su cuerpo, en su vida, la ira de Dios. Y que era la ira la que nosotros merecíamos. Pero Dios, por su gracia, por su benevolencia, por su bondad, nos ha permitido, según Él, nosotros no recibir lo que merecíamos. Eso es la misericordia. La misericordia, la justicia es, yo recibo lo que merezco. La gracia es recibir lo que no merecía. Y la misericordia es no recibir lo que merecía. La gracia es recibir lo que no merezco. Es un juego de palabras aquí, un poco enredado, pero tiene sentido. Así que, amado hermano, es importante que pongas orden y que estudies la palabra de Dios y que entiendas. Hay un mundo de impíos y hay un mundo de nacidos de nuevo. Tenemos que, dice el Señor Jesucristo,
¿No entiendes las cosas terrenales? ¿Cómo entenderás las celestiales? Hay palabras clave que uno debe de entender. Por ejemplo, en Marcos 4:13 dice, si no entiendes esta parábola, ¿cómo entenderás las demás? Y hay que poner atentos a lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? Hay dudas que yo también tengo a veces cuando estudio. Y bueno, entonces hay que estudiar, orar. Señor, dame entendimiento. El diablo tiene también sus ministros. El diablo también hace sus milagros. El diablo es el enemigo de Dios. Y nosotros tenemos que estar, resistir, dice la palabra, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al mal y el mal huirá de nosotros. Así que, amados santos de Dios, tengan cuidado con cómo estudiamos, cómo aprendemos, cómo oramos, cómo transmitimos, cómo pasamos el mensaje. No caigamos en el error de Micaía, ni del levita, ni de la tribu de Dan. No queramos poder servir a un hombre y cambiarlo por una ciudad. Bueno, le preguntaron a un misionero chino, vino un misionero de la China aquí a los Estados Unidos, y le preguntaron qué es lo que más te asombra de los Estados Unidos. Y dijo, lo que más me asombra de los Estados Unidos son las grandes cosas que ha hecho sin Dios. Porque el país está siendo cada vez más pagano. Si yo estuviera con uno de los predicadores del pasado, con Jonathan Edwards o con cualquiera de ellos de la antigüedad, y les dijera, me convertí en cristiano a los 35 años, me discipliné yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, estando en los cursos de la escuela dominical, entré al seminario, me fui graduado en ministerio cristiano, después en teología, fui ordenado pastor, estoy en una estación de radio, hemos alcanzado 70 países, probablemente me diría, ¿has logrado mucho sin Dios? ¿Deberías sentirte satisfecho? Por eso, amado hermano, todavía estamos a tiempo. Todavía es de día. Porque dice el Señor Jesucristo, llegará la noche, se acabará el día en que ya no podremos trabajar. Se acabará el tiempo. El tiempo se detendrá, porque dijo el Señor, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el mundo llegará a su fin, de acuerdo a lo que Dios dice. La ira de Dios vino sobre la cabeza de Cristo para beneficio nuestro, sin querer. Lee el libro de Mateo capítulo 24, habla de la tribulación, después de la gran tribulación y después de la ira de Dios. Nosotros nos fuimos puestos para ira, lo dice claramente en 1 de Tesalonicenses 5:9 y en Romanos 5:9. Habla de los impíos, pero habla de los impíos convertidos. Dios dio su vida por los impíos, pero no por los que se convirtieron. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Vamos a leer esa parte. Dios ha tenido misericordia y no debemos desaprovecharla, porque llegará el día en que ya no se va a poder hacer nada. Dice en el versículo 6, capítulo 5 de Romanos, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahí está. Murió por los impíos. Y luego en el versículo 6, en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hay un grupo de personas por las que Cristo ha muerto. Y ese eres tú. Porque si no fueras tú, no estarías viendo este programa. Pero hace falta que no seas como Micaía, que hace sus muñecos de piedra, de yeso, de fundición y se arrodilla delante de sus abominaciones, y a eso se le llama fornicación espiritual, adulterio espiritual. Adulterio significa algo bueno mezclado con algo malo. Hablas de Dios, pero lo revuelves con tus ídolos, lo mezclas. Es como una relación sexual de un hombre con una mujer ajena. ¿Así? Eso es adulterio. Fornicación.
A los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Entonces no debemos de hacer eso. Purificar nuestros pensamientos, nuestros corazones con la palabra de Dios. Dice el Señor, ya fuisteis lavados por medio de la palabra. Ya fuimos lavados por medio de la palabra. Así que no seamos, como le dije el otro día a Joaquín Álvarez, no seamos como el perro que regresa a comerse lo que había vomitado. No seamos como la puerca que regresa al fango. Siempre para adelante, hermano. Vamos a alabar al Señor con un canto. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Quizás entiendas o quizás no entiendas estas palabras. Pero el hombre cuando nace lo primero que hace es respirar. Y el hombre cuando muere lo último que hace es respirar. Y cuando muere y cuando nace, o al revés, cuando nace y cuando muere, respira y pronuncia el nombre de Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Dice, alabad a nuestro Dios en su santuario, el sonido de bocina, salterio y arpa y a la vez canta. Alabadle por la grandeza de su nombre, por la hermosura de su cielo, por sus promesas, alabadle a él. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas blaunas y sin manos, oh, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, con el bocino de bocina, salterio y arpa a la vez canta. Alabadle por la grandeza de su nombre, por la hermosura de su cielo, sus promesas, alabadle a él. Alabadle con cuerdas blaunas y sin mano, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Bueno, los predicadores del pasado no tenían bocinas, no tenían guitarras eléctricas, no tenían bajos, no tenían cantantes, no tenían trípticos, no tenían YouTube, no tenían Facebook, no tenían coros, no tenían nada. Y pusieron de cabeza al mundo entero. Pero una sola cosa tenían: al Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Va a cambiar la hora, pero aquí estamos estudiando, trabajando y pensando en usted, en la gloria de Dios, buscando al reino de Dios, a los hermanos, al pueblo, por el cual Dios nos ha dicho, id y hacedlo discípulo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde en la hora de California, 5 de la tarde en la Ciudad de México y Centroamérica. Que Dios los guarde y los conserve. Hasta entonces.